Hola, buenos días. Yo soy el doctor José Omar Arenas. El día de hoy veremos la clase de electrocardiograma normal. Agradezco mucho la invitación a este curso y bueno, vamos a empezar. El contenido de la clase del día de hoy haremos una breve revisión de lo que es la anatomía y fisiología del sistema de conducción, entender la teoría del dipolo, la vectocardiografía normal, cuál es la correcta colocación de los electrodos. Y una vez entendido todo esto, revisaremos lo que es el electrocardiograma normal. En la siguiente diapositiva, unos ejemplos de electrocardiogramas patológicos. Antes de poder decir que el electrocardiograma superior derecho es una hipertrofia ventricular izquierda, el electrocardiograma superior izquierdo, un flúter auricular con extrasístoles ventriculares aisladas, el electrocardiograma inferior derecho, un infarto inferior con posible extensión posterior y el electrocardiograma inferior izquierdo, una taquicardia ventricular, aquí necesitamos nosotros entender la normalidad antes de poder hablar de la anormalidad. Iniciando un breve repaso de la anatomía del sistema de conducción, hay que recordar que el corazón es una estructura piramidal localizada en el tórax con el vértice hacia el quinto espacio intercostal. En cuanto al sistema de conducción, empezamos con el nodo sinusal, una estructura epicárdica, también llamado nodo de Kate y Flash, donde se origina el impulso. El impulso atraviesa los haces internodales, anterior, medio y posterior, o haz de Bachmann, Beckenbach y Torel, hasta llegar al nodo auriculoventricular. Del nodo auriculoventricular pasa a través del haz de His, se divide en una rama derecha y una rama izquierda, y finalmente en las fibras de Purkinje. Bueno, ya que recordamos un poco de la anatomía cardiovascular del sistema de conducción, hay que recordar algo más de la fisiología, sobre todo de los potenciales de acción de las células miocárdicas y de las células de marcapaso. Bueno, este es el potencial de acción de una célula miocárdica normal. Normalmente se encuentra con su potencial de membrana en reposo. Hay que recordar que normalmente está hiperpolarizada. Ante un estímulo va a haber una despolarización por una entrada brusca de sodio, que corresponde a la fase 0, la fase 1, que corresponde a una salida de potasio, la fase 2, entrada de calcio, la fase 3, salida de potasio, y finalmente la fase 4, donde nuevamente se equilibra para alcanzar el potencial de membrana en reposo. Aquí compararemos la diferencia entre un potencial de acción de una célula miocárdica normal y un potencial de acción de una célula de marcapasos. Hay que recordar que la capacidad de marcapasos es debido a una corriente por el canal E-funny, que logra que ésta se despolarice con cierta frecuencia. Bueno, entendiendo ya la anatomía y la despolarización de las células miocárdicas, aquí podemos ver un estímulo normal. Empieza en el nodo sinusal, atraviesa los haces para llegar al nodo AB, despolariza al músculo atrial, procede a despolarizar al nodo AB, hay un retraso fisiológico, pasa al haz de His, a las ramas derecha e izquierda, a las fibras de Purkinje y finalmente despolariza el miocardio ventricular. Estos efectos eléctricos se traducen en el electrocardiograma en las diferentes ondas, como podemos ver en la figura de abajo. Asimismo, podemos ver que hay diferentes velocidades de conducción durante la misma. Ahora revisaremos lo que es la teoría del dipolo. Esta es de suma importancia para el entendimiento de la electrocardiografía normal. La teoría del dipolo establece que nosotros teniendo una célula miocárdica normal, la cual se encuentra con cargas negativas en su interior y hay cargas positivas en su exterior, imagínense que ponemos un electrodo de registro del lado izquierdo y un electrodo de registro del lado derecho. Se genera un estímulo y hay un cambio de la polaridad interior de la célula.
lo que nos va a empezar a cambiar estas cargas negativas por cargas positivas de manera gradual. Esto genera un vector. Este vector se alejaría del electrodo de la izquierda y se acercaría al electrodo de la derecha. Por lo tanto, al alejarse del electrodo de la izquierda, se registraría como un potencial negativo y al acercarse al electrodo de la derecha, se acercaría como un potencial positivo. Si nosotros colocáramos un electrodo a la mitad, podríamos ver cómo al llegar el estímulo a la mitad de la célula, tendríamos primero una polaridad positiva y posteriormente una polaridad negativa. Entonces ya al estar la célula completamente despolarizada, el electrodo que se encontraba a la izquierda, de donde se alejó el vector, es negativo. El electrodo que se encontraba a la derecha, hacia donde se acercó el vector, es positivo. Y el electrodo que estaba exactamente a la mitad queda con una porción positiva y una porción negativa, lo cual llamaremos bifásica. La repolarización, una vez que tenemos la célula despolarizada, que es la misma que tenemos aquí previamente, ahora las cargas van en sentido contrario. Del mismo lugar donde nos empezó el estímulo y donde cambiaron las cargas negativas a positivas, ahora las cargas van a cambiar de positivo a negativo, con la misma dirección, de izquierda a derecha. Sin embargo, al cambiar la positividad, nos va a registrar ahora el vector de manera contraria. Por lo tanto, a pesar de que la repolarización vaya de izquierda a derecha, el vector va a ir de lo positivo hacia la izquierda y lo negativo hacia la derecha, como podemos ver en esta imagen. ¿Y esto qué nos va a dar? Que en este momento se registre la onda positiva en el electrodo izquierdo y como una onda negativa en el electrodo derecho. A la mitad se registrará nuevamente un potencial isobifásico. Ahora continuaremos con las bases del electrocardiógrafo. Ya que entendimos la anatomía normal, cómo es la despolarización normal, cómo se despolarizan las células del músculo y la teoría del dipolo, nosotros es de suma importancia saber dónde se colocan nuestros electrodos para poder, lo que vimos de la teoría del dipolo, trasladarlo a los vectores miocárdicos. Ya que entendimos la teoría del dipolo, hay que entender dónde se colocan los electrodos para traducirlo a algo de mayor escala. Entonces, nosotros vamos a tener 12 derivaciones en el electrocardiograma. Esas 12 derivaciones son 6 laterales y 6 precordiales. De las 6 derivaciones laterales que vamos a ver a continuación, hay 3 derivaciones bipolares y 3 derivaciones unipolares. Las derivaciones bipolares será porque tienen 2 polos o 2 electrodos de referencia. Estos son de 1, de 2 y de 3. De 1 vamos a ver que el electrodo positivo se encuentra en el brazo izquierdo y el electrodo negativo se encuentra en el brazo derecho. Por lo tanto, todo lo que vaya de derecha a izquierda y se acerca al electrodo positivo se traducirá como una deflexión positiva y todo lo que se aleje, que vaya de izquierda a derecha, se traducirá como una deflexión negativa. Cambio, de 2, el electrodo positivo se encuentra en la pierna izquierda y el electrodo negativo se encuentra en el brazo derecho. Por lo tanto, todo lo que vaya hacia abajo en esta dirección será positivo y todo lo que se aleje o que vaya hacia arriba en esta dirección será negativo. De 3, el electrodo positivo se encuentra en la pierna izquierda y el electrodo negativo se encuentra en el brazo izquierdo. Por lo tanto, de la misma manera, todo lo que se acerque al electrodo positivo será traducido como una deflexión positiva y todo lo que se aleje será traducido como una deflexión negativa. ABR traducirá lo que es una derivación unipolar que se representaría como si estuviera hacia el brazo derecho, ABL como si estuviera hacia el brazo izquierdo y ABF como si estuviera hacia la pierna izquierda. Las derivaciones precordiales se colocarán de la siguiente manera. V1 se coloca en el cuarto espacio intercostal, en la línea paraesternal derecha. V2, cuarto espacio intercostal, línea paraesternal izquierda. V3 se colocará entre V2 y V4, por lo que hay que colocar primero V4, localizado en el quinto espacio intercostal, a nivel de la línea medio clavicular. V5 a la misma altura, a nivel de la línea axilar anterior. V6 a la misma altura, al nivel de la línea axilar media.
Esas son las derivaciones clásicas. Sin embargo, tenemos otras derivaciones especiales que podemos utilizar para observar otras áreas del corazón, como puede ser V7, V8 y V9, las cuales se colocan a la misma altura, a nivel de la línea axilar posterior, medio escapular y paraespinal. Asimismo, V3R y V4R se pueden colocar de manera de espejo de V3 y V4 del lado derecho, con el fin de ver más el área derecha del corazón. Estas se pueden utilizar en diferentes situaciones, las cuales se comentarán en los siguientes cursos. Ya que entendimos anatomía, fisiología, la teoría del dipolo y ahora sabemos dónde están colocados nuestros electrodos de referencia, vamos a ver la vectocardiografía. Los vectores representan la despolarización del músculo, la sumatoria de todo. Entonces, vamos a entender nosotros que la despolarización iniciaremos en las aurículas. La despolarización auricular, como dijimos, empieza en el nodo sinusal y va hacia el nodo AB. En el nodo sinusal tiene que atravesar la despolarización del músculo auricular. Entonces, eso es lo que se va a traducir, la despolarización del músculo auricular. Entonces, esta despolarización nos va a generar una despolarización de aurícula derecha y una despolarización de aurícula izquierda. La despolarización de tanto de aurícula derecha como izquierda, la sumatoria nos va a dar un vector, que es el vector resultante de la suma de ambas fuerzas. Este vector auricular es un vector que va de derecha a izquierda, de arriba hacia abajo y de atrás hacia adelante. En los planos cartesianos podemos ver cómo en el eje de las X va de derecha a izquierda, en el vector resultante, de arriba para abajo, y en el eje donde estamos X y Z, podemos ver que va de atrás hacia adelante. Continuando la despolarización, una vez que se despolarizaron las aurículas, continúa la despolarización ventricular. Como ya sabemos, del nodo AB pasará a través de las de His, la rama derecha, la rama izquierda, las fibras de Purkinje y la despolarización del músculo ventricular. La diferencia de la despolarización ventricular en comparación con la despolarización auricular es que esta nos da tres vectores resultantes: un vector septal, un vector de la paz libre y un vector basal. El vector septal, que es el primer vector de despolarización, es un vector que despolariza de izquierda a derecha, de arriba para abajo y de atrás hacia adelante. El segundo vector de despolarización es el vector que despolariza de derecha a izquierda, de arriba para abajo y de atrás para adelante. Este es interesante ya que, igual que en las aurículas, hay una despolarización del ventrículo derecho y una despolarización del ventrículo izquierdo. Sin embargo, por la masa ventricular izquierda, el vector resultante será el del ventrículo izquierdo. Y finalmente, el tercer vector de despolarización o la despolarización basal, que este va de izquierda a derecha, de abajo hacia arriba y de atrás hacia adelante. Esto lo podemos ver representado en los planos cartesianos. Finalmente, la repolarización ventricular. Hay que recordar que la repolarización va a seguir al mismo vector de mayor despolarización. Sin embargo, la despolarización se despolariza de endocardio a epicardio. En una célula cardíaca aislada, como lo vimos previamente, la repolarización va de la misma dirección. Es decir, si la despolarización fue de izquierda a derecha, la repolarización era de izquierda a derecha, por lo que inscribirá una onda negativa de repolarización. Esto es en las células aisladas. Sin embargo, en el miocardio de una célula cardíaca en vivo, esto cambia por las características del endocardio contra el epicardio de un paciente sano. Esto hace que la repolarización no vaya de la misma dirección, es decir, no vaya de endocardio a epicardio, sino que vaya en un sentido contrario, del epicardio al endocardio. Al ir en esta dirección, de endocardio a epicardio, no se traducirá como una onda de repolarización negativa, sino como una onda de repolarización positiva. Finalmente, entraremos a lo que es el electrocardiograma normal después de haber revisado todos los conceptos previamente establecidos. Esta es la parte más importante de la clase, donde esto le ayudará para su práctica diaria. Para entender el electrocardiograma normal, hay que entender su nomenclatura. Hay ondas, intervalos y segmentos.
Ondas son todas aquellas deflexiones que podemos observar, como la onda P, QRS, onda T u onda U. El segmento es una distancia entre dos puntos donde no hay ninguna onda, y el intervalo es una misma distancia, pero que incluye ondas. Asimismo, hay que recordar que la onda P representa la despolarización auricular, el QRS la despolarización ventricular, la onda T la repolarización ventricular, y esto lo iremos viendo gradualmente. Entonces, para iniciar el análisis de un electrocardiograma normal, nosotros necesitamos saber que esté bien calibrado este. ¿Sí? Esto lo vamos a ver en el electrocardiógrafo. Normalmente la calibración que nosotros utilizamos como estandarizada es que nuestro papel de electrocardiógrafo corra a 25 milímetros por segundo y con un voltaje de 10 milímetros. Esto nos hará que cada cuadrito chiquito equivalga a 0.04 segundos o 40 milisegundos, y cada cuadrito grande, que corresponde a 5 cuadritos pequeños, serán 0.2 segundos o 200 milisegundos. Es exactamente igual. Y cada cuadrito equivaldrá a 1 milímetro o 0.1 milivoltios. Nosotros vamos a ver en el papel del electrocardiograma, para saber si está bien calibrado o no, este pequeño cuadrito. Nosotros vamos a ver que abarca 5 cuadritos pequeños de izquierda a derecha y 10 cuadros de arriba para abajo. Esto nos explicará que va a estar bien calibrado. ¿Por qué? Porque está a un voltaje de 10 cuadritos, que son 10 milímetros, y está corriendo el papel a 25 milímetros por segundo. Entonces nos traducirá unos complejos que se van a ver normales. Sin embargo, nosotros podemos cambiar la configuración del electrocardiograma y ponerlo, en lugar de que un voltaje esté a 10 milímetros, que esté a 5 milímetros. Entonces nosotros vamos a ver eso traducido en el mismo cuadro. En lugar de que sean 5 por 10, van a ser 5 por 5. Entonces nos va a dar complejos más pequeños, y esto puede ser un factor de confusión. Asimismo, podemos tener doble voltaje. Entonces nosotros vamos a poner a 25 milímetros por segundo, pero ahora a un voltaje de 20 milímetros. Entonces, ahora se va a traducir esto en complejos muy grandes, ¿sí? Hay algunos electrocardiógrafos que van a ver que va a tener configuraciones a la mitad. ¿Qué significa esto? Que puede tener las laterales con un voltaje y las precordiales con un voltaje distinto, ¿sí? Idealmente nosotros debemos ver que sí esté bien calibrado a 10 milímetros y 25 de voltaje y 25 milímetros por segundo de velocidad. Ya que vimos que nuestro electrocardiograma está bien calibrado, el siguiente paso es ver de dónde se está originando el impulso. Hay distintos lugares donde se puede generar el impulso, sobre todo en las células de marcapaso que se mencionaron previamente. Nuestro impulso normal se genera en el nodo sinusal, por lo tanto, el ritmo normal es un ritmo sinusal. ¿Cuáles son las características del ritmo sinusal? Pues vamos a ver que la onda P es positiva en D2 y negativa en ABR. Esto recordando cuál es la despolarización normal del corazón a nivel auricular. Todas las ondas P son similares, ¿sí? Y todas las ondas P conducen un QRS. Entonces, para que tengamos un ritmo sinusal necesitamos que cumpla estas características. Asimismo, puede haber otros ritmos más bajos, como un ritmo de la unión, ritmos auriculares bajos, ritmos ectópicos, pero esos son temas para otra clase. Continuando con el análisis de la frecuencia cardíaca, hay que recordar que la frecuencia cardíaca normal es de 60 a 100 latidos por minuto. Si es mayor de 100, hablamos de taquicardia. Si es menor de 60, hablamos de bradicardia. Hay que recordar que hay frecuencias más bajas que 60 que siguen entrando dentro de lo normal en pacientes con alto tono vagal, como pueden ser deportistas. Para nosotros saber cuánto de frecuencia tiene por el electrocardiograma, podemos utilizar la regla que sigue. Nosotros tenemos una distancia de un complejo QRS a otro y cae justamente a 5 cuadros chiquitos o un cuadro grande, podemos hablar de una frecuencia de 300. 2 cuadros grandes 150, 300, 475, 560 y así continuamente. Es una regla donde puedes sacar muy rápidamente cuánto de frecuencia cardíaca tiene, aprendiéndote esos números. Otra manera es contar el número de cuadros grandes
2, 3, 4, por ejemplo, y dividimos 300 entre 4 y te daría 75. Si fuera dos cuadros grandes, sería 1, 2, 300 entre 2, 150. O, para más exacto, por ejemplo, que los QRS no caigan exactamente en las líneas de los cuadros grandes, puedes contar el número de cuadritos pequeños y dividir 1500 entre el número de cuadros pequeños y te dará igual la frecuencia cardíaca. Asimismo, nosotros normalmente tenemos un registro de 10 segundos. Podemos contar todos los complejos QRS en 10 segundos y multiplicarlo por 6, o contar los complejos QRS en 6 segundos y multiplicarlo por 10. Continuaremos con el estudio del eje normal del corazón. Esta es un área que normalmente se le dificulta a muchos. Sin embargo, solo hay que recordar que es la dirección del vector de despolarización en el plano frontal. Como ya lo vimos previamente, podemos ver la despolarización auricular, la despolarización ventricular y la repolarización. Si nosotros recordamos dónde están colocados nuestros electrodos de D1, D2 y D3, podemos traducir qué es lo que está pasando. D1, como recordemos, va de brazo derecho a brazo izquierdo. Entonces nos da un eje horizontal. D2 va de brazo derecho a pierna izquierda. Y D3 va de brazo izquierdo a pierna izquierda. Agregando las derivaciones unipolares ABF, ABR y ABL, entendiendo que ABF está viendo directamente en un plano vertical, porque está localizado en la pierna izquierda, ABR que apunta hacia el brazo derecho y ABL que apunta hacia el brazo izquierdo. Sumado a todo esto tenemos el sistema exaxial, que es un sistema de referencia electrocardiográfico. Y si nosotros agregamos los ángulos de donde está formado este sistema, podemos nosotros traducir hacia dónde va el vector. ¿Sí? Si el vector se acercara completamente hacia D1, sería a 0 grados. Si se alejara, sería a 180 grados. Y asimismo podemos ver las distintas ejes que puede haber. Desde 0, menos 30, menos 60, menos 90, más 30, más 60, más 90, más 120. Recordando cuáles son los ejes de despolarización normal, de despolarización auricular normalmente tendrá un eje de 60 grados. La despolarización ventricular o el eje del QRS puede ir de menos 30 hasta más 100 grados. Y el eje de la T o el eje de la repolarización será la misma dirección de la despolarización ventricular. Entonces, ¿cómo vamos a medir el eje? Hay varias maneras de medir el eje. Está el método por cuadrantes, método de cuál es la masa isobifásica o por vector de despolarización. La más sencilla es por cuadrantes. Si nosotros dividimos nuestro sistema exaxial simplemente viendo D1 y ABF, D1 y ABF, tendremos 4 cuadrantes. El cuadrante inferior izquierdo, el cuadrante inferior derecho, cuadrante superior izquierdo y cuadrante superior derecho. Si nosotros sabemos que todo lo que se acerca de 1 va hacia la izquierda y todo lo que se acerca a ABF va hacia abajo, podríamos decir que el eje está en el cuadrante inferior izquierdo, o sea, entre un eje de 0 a más 90. Si está positivo en D1 y negativo en ABF, significa que se acerca a la izquierda y se aleja de abajo. Entonces va hacia arriba y estaría en el cuadrante superior izquierdo. Por el contrario, si tenemos que la derivación es negativa en D1 y positiva en ABF, significa que el vector se está yendo a la derecha y hacia abajo. Entonces estaría entre más 90 y más 180. Como por ejemplo, en este electrocardiograma podemos ver que el QRS en D1 es positivo y en ABF es positivo, lo que significa que va a la izquierda y hacia abajo. Podemos decir entonces que el eje está entre 0 y más 90 en el cuadrante inferior izquierdo. Sin embargo, este método, aunque sencillo es, no nos da un eje más exacto, solo nos da una estimación. ¿Sí? Por lo tanto, vamos a ver otro método, que es la de derivaciones isobifásicas. Este método de derivaciones isobifásicas representa lo que mencionamos previamente. Si nosotros tenemos una derivación isobifásica, significa que el eje va exactamente perpendicular a esa derivación.
Y como ya sabemos cuáles son las derivaciones perpendiculares, de 1 es la derivación perpendicular de ABF, de 2 de ABL y de 3 de ABR, podemos saber si es isobifásica, va exactamente perpendicular. Entonces, en el primer ejemplo, tenemos que la masa isobifásica es de 2. La perpendicular de 2 es ABL. Y como sabemos, ABL tiene dos ejes, que va de menos 30 a más 150. Entonces, podrían decir, ¿cómo voy a saber hacia dónde va? Simplemente vemos si ABL es positiva o es negativa. Si ABL es positiva, significa que se está acercando, por lo tanto, este eje está yendo a menos 30 grados. El siguiente ejercicio, por ejemplo, ahora la masa isobifásica es de 1. Sabemos que la perpendicular de D1 es ABF. Entonces, tiene que ir o a menos 90 o a más 90 grados. Sin embargo, ABF es positiva. Por lo tanto, se está acercando hacia ese vector de despolarización y este eje estaría a más 90 grados. Ahora tenemos este ejemplo donde tenemos que la derivación más isobifásica es ABL. La derivación perpendicular a ABL es de 2. Y de 2, si recordamos, el eje va de más 60 a menos 120. Entonces, nuestra derivación, en este caso, de 2 es positiva. Entonces, se está acercando. Y por lo tanto, nuestro eje estaría a más 60. En este ejemplo, podemos ver que la derivación más isobifásica es ABR. Entonces, como la derivación más isobifásica es ABR, la perpendicular de ABR es de 3. De 3, si recordamos, va de más 120 a menos 60. Entonces, podemos saber que si se está alejando de D3, está yendo a menos 60, que es el eje en este caso. Ahora, veamos los siguientes ejemplos. En el ejemplo número 1, podemos ver que tenemos las derivaciones del plano frontal. Entonces, vamos a sacar los ejes de estas tres derivaciones. Tenemos que D1 es positiva y ABF es negativa. Por el método de cuadrantes, esto nos posicionaría en el cuadrante superior izquierdo. Ahora busquemos cuál es la más isobifásica, que en este caso parece ser ABR. Si ABR es la más isobifásica, ¿cuál es la perpendicular? D3. Entonces, si D3 es la perpendicular, el eje tiene que estar entre menos 60 o más 120. Como se aleja del vector positivo de D3 que está en la pierna, que es más 120, este eje está en menos 60 grados y por lo tanto no es un eje normal, es un eje desviado a la izquierda. Ahora, en el segundo ejemplo, veamos, D1 es negativa, un predominio negativo, y ABF tiene un predominio positivo, por lo que por el método de cuadrantes estaría en el cuadrante inferior derecho. Ahora busquemos cuál es la más isobifásica, que en este caso nuevamente es ABR. Si ABR es la más isobifásica, la perpendicular es de 3. Por lo tanto, nuestro eje otra vez iría de más 60, de menos 60, disculpen, a más 120. Y como es positiva, iría a más 120, que tampoco no es un eje normal, sería un eje desviado a la derecha. Y en el último ejemplo, es un ejemplo muy interesante que me gustó poner, porque si se dan cuenta, prácticamente todas son isobifásicas. Entonces yo no puedo saber hacia dónde va el eje. Entonces, en este caso, es un eje indeterminado y no podemos saber exactamente hacia dónde va el eje. Otra área importante de la electrocardiografía es describir la posición y la rotación del corazón. Como bien sabemos, hay distintas morfologías del cuerpo humano. Hay personas muy delgadas, personas con obesidad o personas que tienen patologías torácicas.
En estos casos, el corazón, que normalmente está la punta viendo hacia el quinto espacio intercostal, puede estar viendo en estos casos hacia abajo si es una persona muy delgada, o una persona con obesidad pudiera estar un corazón más horizontal. Asimismo, el corazón puede rotar sobre su eje y nos daría que el corazón está dextrorotado con rotación horaria o levorotado con rotación antihoraria. Esto lo veremos en el electrocardiograma de la siguiente manera. Nosotros vamos a ver la posición viendo prácticamente ABL y ABF. ¿Por qué? Porque si ABL está positiva, significa que la posición está más horizontal, porque la punta está viendo más hacia la izquierda. Si ABF está positiva, significa que más positiva que ABL, significa que el corazón está más vertical, porque el eje está yendo más hacia abajo. Y la posición intermedia es aquellas en las que tenemos tanto ABF como ABL positiva. Entonces el vector está a la mitad de ambas. La progresión normal del corazón en las derivaciones precordiales de V1 a V6 es la siguiente. Normalmente en V1 veremos primero el vector de espacio septal pequeño y luego una S. Conforme va cambiando, se darán cuenta que esto va progresando. La R se está volviendo más de mayor amplitud y la S de menor amplitud. Hasta llegar a un QRS que es muy parecido al inicial, pero en lugar de una R tendrá una pequeña Q y luego una R. La transición significa el momento donde cambia este predominio de un QRS negativo a una isobifásica y posteriormente positivo. La dextrorotación se refiere a que este punto de transición, que normalmente debería estar entre B3 y B4, se acerque más hacia las derivaciones B1, B2, como podemos ver en este ejemplo. Tenemos una pequeña R y una Q, y aquí una derivación isobifásica en V2, lo que es una progresión temprana. Lo contrario, una progresión tardía, significaría que vemos ese cambio en V5, V6, como en este ejemplo. Podemos ver cómo el cambio es más tardío, lo que nos hablaría de una levorrotación. Ya que describimos el ritmo, la frecuencia, el eje, la posición y la rotación, hablaremos de cada una de las diferentes ondas. La onda P, que representa la expresión auricular, vamos a tener que es la suma de la expresión de la aurícula derecha y de la aurícula izquierda. ¿Qué le vamos a describir a la onda P? Tenemos que saber el eje de la P, que ya vimos que normalmente es de más 60. La amplitud de la onda P, que normalmente es menos de 2.5 milímetros. La duración de la onda P, que normalmente es menos de 120 milisegundos. Y la morfología normal de la onda P, que es una onda P lisa, con una morfología que puede ser positiva, invertida o bifásica. Esto también depende de qué derivación se vea. Normalmente nosotros las derivaciones que se observan es de 2 y V1 para la morfología de la onda P. El intervalo PR, que representa del inicio de la onda P al inicio del QRS, y esto nos traduce el tiempo de exposición auricular y el retraso fisiológico a través del nodo auriculoventricular, se describe que normalmente tiene que medir entre 120 a 200 milisegundos o 0.12 a 0.2 segundos. Patologías existen donde podemos ver intervalos menores a 120 o intervalos mayores a 200, que también se verán en clases continuas. Ahora, el QRS representa la exposición ventricular. Hay que saber la nomenclatura normal. Cuando decimos que tiene una onda Q, significa que solo la deflexión inicial es negativa. Si la deflexión inicial no es negativa, no podemos hablar de una Q. O si la segunda deflexión o tercera deflexión, ya no se puede hablar de una Q. La onda R representa la primera deflexión positiva y la onda S representa una deflexión negativa después de una deflexión positiva. Continuando con la nomenclatura, nosotros al escribir
QRS podemos escribir mayúsculas y minúsculas. Esto representa que si escribimos una mayúscula es que tiene mucho voltaje. Si escribimos una minúscula, tiene menor voltaje. Asimismo podemos agregar primas, R o S'. Estas son deflexiones extra. Vamos a ver distintas morfologías. La primera morfología vemos una pequeña R y una S más importante. Entonces escribiría como R minúscula y S. En la segunda podemos ver una R y una S de amplitud adecuada. Entonces escribe RS con mayúsculas y así podemos ver distintas. Aquí de importancia es que si nosotros no tenemos una onda R en el QRS, no le vamos a poner solo Q. Se describe como ondas QS. Y si nosotros tenemos una deflexión positiva, por ejemplo aquí, una pequeña R, una deflexión negativa que sería la S, y nuevamente una pequeña deflexión positiva, se escribiría R minúscula porque es pequeña, S mayúscula porque es mayor de amplitud, y una R', que sería esta. Y así podemos hacer múltiples descripciones. También podemos tener QRS mellados. ¿Qué vamos a analizar del QRS? Tenemos que analizar, aparte de la morfología que comentamos, la duración y amplitud de esta. La duración normalmente va a ser de menos de 100 milisegundos. Hablando de 100 milisegundos, más de 100 milisegundos, podríamos estar hablando de algún bloqueo de la conducción. Asimismo, la amplitud es importante, ya que podremos tener voltajes bajos o datos de crecimiento ventricular. ¿Sí? Esto también se te analizará con más detalle en siguientes clases. El intervalo QT representa la despolarización por el QRS hasta la repolarización ventricular, donde termina la onda T. La duración normal varía entre hombres y mujeres, siendo en hombres menor a 440 milisegundos y en mujeres menor a 450 milisegundos. Este QT, que es el que nosotros medimos, normalmente varía por la frecuencia. Por lo tanto, nosotros tenemos que hacer una corrección del QT. Hay múltiples fórmulas. La más clásica que van a oír es la fórmula de Bassett, que es el QT corregido, que es igual al QT, desde el inicio de la Q hasta donde termina la T, entre la raíz cuadrada del RR. Un RR representa nada más cuántos milisegundos son del inicio de un complejo hasta el siguiente. Esta fórmula no es tan factible o tan utilizable cuando tenemos frecuencias menores de 60 o mayores de 100. Para ello hay otras fórmulas, como puede ser la fórmula de Friedrichs o la fórmula de Hodge. El segmento ST representa la repolarización ventricular. Normalmente este segmento es isoeléctrico. El punto J, que representa la unión de la onda S con el ST, nos ayuda para diagnosticar algunos datos de isquemia. El ST puede tener supradesnivel cuando esto está elevado o tener un infradesnivel. Este infradesnivel puede ser tanto ascendente, horizontal o descendente. De esto se hablará mucho mejor en el apartado de cardiopatía isquémica. La onda T representa la repolarización ventricular. Esta, como lo mencionábamos previamente, sigue la misma dirección de vector que la despolarización. Normalmente son ondas asimétricas, con un ascenso lento y un descenso rápido. Nosotros intentamos describir la morfología y su amplitud. Distintas morfologías, como pueden ser una onda T que puede ser normal, picuda, ondas invertidas, melladas o bifásicas, son de suma importancia para distinguir patologías cardiovasculares. Asimismo, nosotros tenemos que ver la amplitud de la onda T, ya que ondas T de baja amplitud o de alta amplitud nos pueden indicar distintas patologías. Finalmente, la onda U es una onda pequeña de la cual su origen no se conoce muy bien. Se teoriza que puede ser debido a despolarizaciones tardías o a la repolarización de músculos papilares. Lo importante es que sigue la misma polaridad que la onda T y cae su importancia en algunos trastornos electrolíticos. Para finalizar la clase, me gustaría darles un ejemplo, el cual iremos analizando de manera conjunta. Este ejercicio lo pueden realizar con los electrocardiogramas que tengan para que vayan fomentando su experiencia. Entonces, este es un electrocardiograma de 12 derivaciones con una calibración de 25 milímetros de segundo
y 10 milímetros de voltaje que podemos observar en el cuadrito de acá, como lo mencionamos. De ahí describiríamos el ritmo, el cual parece un ritmo sinusal, onda P positiva en D2, negativa en ABR, todas las ondas P son similares, tienen la misma frecuencia, todas las ondas P conducen un QRS, una frecuencia que podemos analizar si contamos los cuadros grandes, que podría ser 300, 150, 100, 75 aproximadamente. La posición del corazón, que vemos que ABF es más positiva que ABL, por lo tanto una posición vertical. El eje del QRS, que por el método de cuadrantes podemos decir así rápidamente. De 1 positiva, ABF positiva, está en el cuadrante inferior izquierdo, pero no te da qué tantos grados son. Podemos buscar la masa isobifásica, que es ABL. La perpendicular de ABL es de 2, entonces tiene que estar entre un eje de más 60 o menos 120. Si vemos que de 2 es positiva, se está acercando al electrodo explorador, por lo tanto tiene un eje de más 60. Podemos hacer lo mismo con la P y la T, para sacar el eje de la P, el eje de la T. De ahí continuaríamos con la onda P. La onda P es una onda P positiva de 0.1 milivolts, dura 80 milisegundos aproximadamente. Su morfología en V1 es plana. No vemos que tenga ningún dato de relevancia. El PR está aproximadamente en 140 milisegundos. El QRS está en 80 milisegundos, una progresión adecuada en V4, sin datos de voltajes bajos o de voltajes altos. El segmento ST no tiene un infra o un supradesnivel que sea relevante. La onda T es una onda T positiva, también sin una amplitud amplia o una amplitud pequeña. El QT está aproximadamente, contando todos los cuadritos pequeños, en 340 milisegundos. Si se corrige por esta frecuencia de 75 que mencionáramos, con la fórmula de Bassett, nos daría un QT corregido de aproximadamente 400 milisegundos. Y en teoría, este electrocardiograma nosotros lo podríamos dictaminar como un electrocardiograma normal. Entonces, nosotros podemos hacer esta descripción, que es lo que les acabo de mencionar. Un electrocardiograma de 12 derivaciones, calibrado a 25 milímetros por segundo, de velocidad 10 milímetros de voltaje, su ritmo es sinusal, su frecuencia cardíaca en 75, la posición es vertical, el eje de la P en 60, el eje del QRS en 60, el eje de la T en 60, la onda P de 80 milisegundos, mide 0.1 milivoltios, vemos que la morfología es plana y positiva en V1, el PR está en 160 milisegundos, QRS en 80 milisegundos, hace su transición en V4, no tiene criterios de hipertrofia ventricular, el segmento ST no tiene alteraciones, la onda T es concordante, asimétrica, el QT medido es de 340 y el QT corregido es de 380. Entonces, nuestra impresión diagnóstica en este caso es un electrocardiograma normal. Con esto finalizamos la clase. Ojalá les haya servido. Es un tema complejo, pero que con adecuado estudio y entendimiento nos da mucha información del paciente. Es un método donde puedes hacer diagnósticos de múltiples patologías y de sus repercusiones cardiovasculares. Y entendiendo lo normal, podemos ya empezar a hablar de lo anormal. Entonces, cualquier duda o pregunta, comentario, por favor háganmelo saber. Gracias.